Muy buenos días. Gracias por estar nuevamente aquí conmigo y por seguir acompañándome en esta primera temporada de Conciencia en Acción titulada De Adentro hacia el Logro. Hoy estamos en el capítulo número 7. Hoy es el penúltimo capítulo de esta primera temporada, lo cual me emociona bastante y próximamente estaremos trabajando en nuestra segunda temporada con material totalmente diferente. En esta temporada ha sido un recorrido profundo, lleno de preguntas, descubrimientos y movimientos internos que espero te hayan acompañado en tu propio proceso. En los primeros episodios hablamos de identidad, de cómo muchas veces vivimos siguiendo un guión que muchas veces no escribimos nosotros mismos. Después nos metimos en el mundo de las creencias, esas ideas que aprendimos sin darnos cuenta y que, aunque alguna vez nos protegieron de alguna manera, hoy pueden estar frenándonos en nuestro crecimiento. También reflexionamos sobre la presencia, sobre cómo recuperar la atención como acto de conciencia. Luego hablamos de decisión y energía, de cómo las acciones mínimas viables pueden cambiarlo todo cuando están alineadas con nuestra intención. También hablamos y exploramos el arte de las conversaciones difíciles. Y recientemente analizamos cómo medir nuestro progreso y cómo tener esos FPIs sin caer en la exigencia y sin caer en la ansiedad. Ha sido un camino hacia adentro para comprender quiénes somos, qué queremos y cómo nos relacionamos con todo lo que nos rodea, con todo eso que tenemos alrededor nuestro. Y precisamente por eso, hoy quiero mirar hacia afuera. ¿Cómo inspiramos? ¿Cómo acompañamos? ¿Cómo lideramos sin perder nuestro centro? Así que, en este penúltimo episodio, hablemos de liderazgo con propósito. Esto es Conciencia en Acción, el podcast donde reflexionamos, aprendemos y nos movemos hacia lo que de verdad importa. Soy Juan Carlos Florido, bienvenido. Hace algún tiempo escuché una historia verdaderamente impresionante que se me quedó grabada por mucho tiempo. Un viejo capitán tenía uno de los mejores barcos del puerto. Era un barco fuerte, era rápido, con una tripulación muy disciplinada. Cada mañana zarpaba con fuerza, pero zarpaba sin un rumbo claro. Iban literalmente hacia donde soplara el viento. Y aunque el barco se movía, la verdad es que no llegaba a ningún destino. Hasta que un día, en medio del mar, el capitán se dio cuenta de algo muy importante. No basta con tener un buen barco, ni basta con tener una tripulación motivada. Si no sabes hacia dónde vas, terminas dando vueltas en círculo. Esta historia me hizo pensar en muchas organizaciones y también en nosotros mismos como personas, porque el liderazgo sin propósito se parece mucho a ese barco. Hay mucho movimiento, hay mucho esfuerzo, sin duda, hay velocidad, hay mucho desgaste de energía, pero no hay una dirección. Un líder, ya sea en una empresa, en una familia o en nuestra vida propia, no solo sostienen el timón, también sostienen el rumbo. Y ese rumbo no se marca desde la presión o desde la autoridad, sino desde la claridad interna. Dirigirnos siempre significa tener todas las respuestas. Eso no es posible. A veces es saber cuándo detenerse o incluso cuándo pedir ayuda y cuándo mirar el horizonte simplemente en silencio. Hay otra imagen que me gusta mucho. Un buen líder es como una antorcha encendida, una antorcha que ilumina, que inspira, que acompaña el camino de otros, pero que si no aprende a cuidar su propia llama, termina consumiéndose en ella misma. A veces creemos que liderar es darlo todo, es dar más tiempo, es dar más energía, dar más disponibilidad. Y sí, un líder da mucho definitivamente, pero un líder con propósito siempre se da el tiempo para sí mismo, porque no puedes guiar desde la oscuridad, ni puedes acompañar desde el agotamiento. Iluminar sin quemarse implica poner límites, aprender a descansar sin culpas y recordar que la luz no se sostiene a base de sacrificio, sino de sentido. El propósito es lo que alimenta esa llama.
Y cuando la pierdes de vista, la luz se apaga poco a poco, aunque sigas cumpliendo metas. Cuando pensamos en liderazgo, casi siempre imaginamos a una persona al frente, una persona visible, firme, marcando el ritmo y tomando decisiones. Ese modelo ha vivido con nosotros durante décadas. El líder central, el que sabe, el que soluciona y el que dirige. Pero con el tiempo he descubierto que el liderazgo con propósito no siempre se ve. A veces es mucho más silencioso, es más discreto, incluso más simple, y sin embargo transforma mucho más profundo. Hay un concepto poco explorado llamado Laissez-faire, que en su lectura más superficial parece liderazgo por ausencia. Ese donde el líder se hace a un lado y deja que otros actúen. Y sí, llevado esto al extremo, puede convertirse en un abandono por parte del líder, pero en su versión más inteligente se vuelve una herramienta muy poderosa, el liderazgo invisible. Este liderazgo, donde el líder no ocupa el centro, donde no dirige cada detalle, donde no es el protagonista, pero su presencia se siente porque está. Este líder no está encima, está cerca, no controla, confía, no empuja, acompaña y no apaga fuego, sino que enseña a prevenirlos. Es un líder que entiende que a veces los equipos crecen más cuando les das espacio para descubrir su propia forma de avanzar. Y lo mismo pasa con tu vida personal. No siempre lideras tu vida desde una postura rígida, casi militar. A veces lideras cuando te haces a un lado para escucharte mejor, para permitirte ser, para permitirte estar, para soltar el control de lo que no depende de ti. Déjame contarte algo muy simple pero muy real. Hace tiempo observé a una líder en una organización que tenía la costumbre de hablar muy poco en las juntas, y no es porque no tuviera ideas, sino porque sabía que si ella hablaba primero, los demás se iban a alinear en su opinión. Entonces guardaba silencio, solamente escuchaba. Dejaba que su equipo se equivocara un poco, que explorara un poco, que propusiera más, y al final, cuando intervenía, no imponía. Solo hacía una pregunta que llevaba al equipo a pensar más profundamente todavía. Y con el tiempo, su gente se volvió más autónoma, más creativa, más segura. Y cuando alguien le dijo a ella, eres una gran líder, ella sonrió y contestó, si todo depende de mí, entonces no estoy liderando, estoy controlando. Y ese es el punto. El liderazgo con propósito no se trata de protagonismo, se trata de presencia constante, de entender cuándo avanzar, cuándo detenerte y cuándo confiar en que la fuerza del equipo o la tuya propia puede sostenerse sin que estés en el centro de todo. Porque liderar no es cargar, es acompañar, no es brillar más, es ayudar a que otros descubran su luz y no es imponer dirección, es ofrecer sentido. Te invito a hacer una pausa y conectar con tu propio liderazgo. No importa si diriges a un equipo o solo te diriges a ti mismo. Respira profundo y si puedes anota lo que vaya apareciendo en tu mente. Te voy a invitar a que te hagas la siguiente pregunta. ¿A quién estás guiando hoy, aunque no te des cuenta? Puede ser tu equipo de trabajo, pueden ser tus hijos, pueden ser tus amigos, o incluso alguien que te observa en silencio sin que lo sepas. Sé muy consciente en esta pregunta, respóndela y si puedes, anótate la respuesta. Te voy a invitar después a que te respondas la siguiente pregunta. ¿Qué parte de ti necesita encenderse para inspirar mejor? Y puede ser quizá tu paciencia, que muchos la necesitamos hoy en día, puede ser tu empatía, puede ser tu visión, o puede ser tu capacidad de escucha sin prisa. Respóndete esta pregunta, tómate el tiempo necesario y anótatelo. Después te voy a invitar a que te respondas la siguiente pregunta. ¿Qué puedes hacer esta semana para cuidar tu propia llama?
Y puede ser algo pequeño, puede ser un descanso real, puede ser una caminata, puede ser una conversación pendiente que tengas por ahí, o simplemente 5 minutos sin pantalla, 5 minutos para una autorreflexión. Anótate las respuestas. Después, te voy a invitar a que te respondas la siguiente pregunta. ¿Hacia dónde quieres dirigir ese barco que es tu vida o tu proyecto? Escríbelo. Aunque no veas aún el mapa completo, el propósito no siempre aparece de golpe, se revela mientras vas navegando. Entonces, tómate un momento para leer estas respuestas y allí, en esas palabras sencillas, está la primera luz de tu propósito. Eso que escribiste te da conciencia hacia dónde estás liderando, pero sobre todo, hacia dónde quieres hacerlo con mucho mayor intención. Liderar con propósito es navegar con dirección y cuidar la llama que te guía. Es sostener el timón con claridad, pero también es saber soltarlo cuando el viento cambia. Porque no puedes inspirar desde el agotamiento, ni motivar si tú mismo has perdido el rumbo. El liderazgo no empieza afuera, empieza adentro. En eso que hoy escribiste, en eso que hoy reconociste de ti. Y se sostiene en la coherencia entre lo que piensas, entre lo que dices y entre lo que haces. Así que la próxima vez que te sientas cansado o que te sientas confundido, haz una pausa, recuerda tu rumbo, alimenta tu fuego y sigue adelante. Muchas gracias por acompañarme en este penúltimo episodio de esta primera temporada. Si te gustó, si te resonó, compárteme tus comentarios, compártelo con alguien que crees que le pueda servir, pero sobre todo, coméntame cuál ha sido tu experiencia en toda esta primera temporada, porque crecer no es darte cuenta, es moverte.